Hola a todos y bienvenidos a mi segundo tutorial. Hoy vamos a hacer esta mini bufanda que es súper rápida y fácil de hacer, y si os gusta no dudéis en suscribiros a mi canal. Vamos a empezar por los materiales que necesitaréis. He utilizado la lana acrílica Nana de la marca Caricia. Es una madeja de 75 gramos y yo solo he utilizado la mitad o algo más, así que con una madeja tendréis de sobras. He utilizado una aguja de crochet de 4 milímetros y luego recomiendo muchísimo utilizar un cuentavueltas para ir contando las vueltas, ya que son varias y tenemos que tener en cuenta por la que vamos. El mío es de Zeeman, pero podéis encontrar algunos en Amazon, por ejemplo. Luego unas tijeras para cortar los hilos de los extremos y una aguja colchonera para remeter los hilos. Vamos a empezar con un nudo deslizado. Aquí tengo puesto el contador de vueltas, lo voy a dejar a un lado mejor para que no tape demasiado la mano. Acordaos de ir dándole cada vez que hagamos una fila, para no descontarnos. Vale, hacemos el nudo. Y vamos a empezar con 2 cadenetas. Y aquí ya vamos a empezar con los puntos medios altos. Vamos a introducirlo en la primera cadeneta, cogemos hebra, lo pasamos por la cadeneta, volvemos a coger y lo pasamos por los 3. Y hacemos otra cadeneta. Esta sería la segunda fila. Le doy al contador. Ahora vamos a hacer el primer aumento. Vamos a trabajar siempre con aumentos para ir haciendo la bufanda más grande, y se trata de poner 2 puntos en el mismo punto. Entonces vamos a hacer el primero y aquí otra vez otro punto en el mismo agujero. Ahora vamos a hacer otro punto en esta cadeneta de aquí del final. Aseguraos de pasar bien la aguja. Así. Esta del final cuesta un poco siempre. Ahí está. Y hacemos una cadeneta. Siempre vamos a acabar las filas con una cadeneta. Le damos la vuelta y ahora vamos a hacer simplemente un punto en cada punto. Las próximas 3 filas van a ser así, sin aumentos, filas normales. Este es el patrón que vamos a seguir para hacer la bufanda. Serían una fila con un aumento y luego 3 filas sin aumentos. Luego volvemos a hacer una fila con aumento y 3 filas normales. Y así. Ya tenemos la primera fila, vamos a hacer 2 más. Ya hemos llegado a la fila 6, así que toca volver a hacer un aumento. Primer punto y el segundo punto en el mismo agujero. Y aquí 2 puntos más. Aseguraos siempre de hacer el último punto de cada fila correctamente porque está un poco más escondido. No se ve tan claro como los demás. Ahora, después de la fila de aumentos, tocaría hacer 3 filas normales sin aumentos. Vamos a continuar haciendo aumentos hasta la fila 62. Os voy a dejar a continuación una nota con las filas en las que debéis hacer los aumentos y nos vemos cuando hayamos llegado a la fila 62. Ya tengo hecha la fila 62 con el último aumento y ahora vamos a hacer 5 filas normales sin aumentos. Tenemos que hacer hasta la fila 67 y nos vemos antes de empezar la número 68, que ahí empezaremos ya las reducciones. Pues ya vamos a empezar la fila 68, donde vamos a hacer la primera disminución, y os enseño cómo. Cogemos hebra, la pasamos por el primer punto
Volvemos a coger hebra y nos quedan 3 lazadas. Vamos a pasar ahora la aguja por el segundo punto, volvemos a coger hebra y cuando nos queden 4 lazadas, pasamos la hebra por todas. Y así de fácil es hacer una disminución. Y ahora vamos a acabar toda la fila con puntos normales. Cuando hayamos acabado esta fila de la disminución, vamos a hacer 3 filas más normales. El patrón sigue siendo el mismo, sería una fila con disminución, 3 normales, fila con disminución, 3 normales y así. Ya he acabado las 3 filas de puntos normales, esta es la fila 71 y vamos a hacer la fila 72 con una disminución, así os lo vuelvo a enseñar. Cogemos hebra, la pasamos por el primer punto, volvemos a coger y nos quedan 3 lazadas. Aquí, sin acabar, vamos a volver a pasar la aguja por el segundo punto, cogemos hebra y cuando nos queden 4 lazadas la pasamos por las 4, por todas. Y seguimos la fila normal. Ahora os voy a volver a dejar una nota con todas las filas en las que tenéis que hacer disminuciones. Pues ya estamos acabando las disminuciones, ahora vamos a ir a por la fila 128 que toca disminución. Y os lo enseño porque después de la fila 128 no vamos a hacer como siempre 3 filas normales, sino que volveremos a hacer otra disminución para ya finalizar. Acabamos esta fila, cadeneta, y en la siguiente vamos a volver a hacer una disminución. Ya sería la última. Y para acabar hacemos una cadeneta, ya podemos cortar el hilo y ya tenemos nuestra bufanda acabada. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Si os ha gustado no dudéis en suscribiros. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en los próximos tutoriales. Os dejo en la descripción mis redes sociales para que me enseñéis vuestras bufandas. ¡Hasta pronto!